Te volviste insensible. El peligro de no sentir nada hecho por una mentalidad inquebrantable. Hay algo que está pasando silenciosamente, y casi nadie habla de eso. No es la falta de dinero. No es la falta de oportunidades. No es siquiera la falta de disciplina. Es algo más profundo. Te estás volviendo insensible, y no lo notas. Ya no te emocionas como antes. Ya no te sorprendes. Ya no te ilusionas con facilidad. Pero tampoco te duele tanto. Tampoco te afecta tanto. Tampoco sientes con intensidad. Te acostumbraste a un punto medio emocional. Ni muy arriba, ni muy abajo. Plano, neutral, desconectado. Y lo peligroso no es sentir dolor. Lo peligroso es dejar de sentir. Porque cuando un hombre deja de sentir profundamente, empieza a vivir superficialmente, empieza a reaccionar sin pasión, empieza a trabajar sin propósito, empieza a relacionarse sin presencia real, empieza a existir sin intensidad. Y eso no ocurre de un día para otro. Ocurre lentamente, con decepciones no procesadas, con frustraciones acumuladas, con metas que no se cumplieron, con golpes que no sanaron. En lugar de enfrentar el dolor, decidiste endurecerte. En lugar de procesar la tristeza, decidiste ignorarla. En lugar de reconocer el miedo, decidiste enterrarlo. Y al principio parece fortaleza, parece madurez, parece estabilidad, pero no lo es desconexión, porque la verdadera fortaleza no es no sentir. La verdadera fortaleza es sentir, y no quebrarte. Pero vivimos en una época que nos entrena para distraernos de todo. Si algo duele, te distraes. Si algo incomoda, consumes contenido. Si algo te frustra, buscas dopamina rápida. Pantallas, ruido, entretenimiento constante, y poco a poco tu mente se acostumbra a no profundizar en nada. Ni en el dolor, ni en la alegría, ni en tus propios pensamientos. Te vuelves reactivo, superficial, impaciente, quieres estímulos rápidos, resultados rápidos, emociones intensas pero cortas, y eso está destruyendo algo esencial, tu capacidad de sentir profundamente. Porque sentir profundamente requiere silencio, requiere pausa, requiere enfrentarte a lo que hay dentro. Y eso incomoda. Muchos hombres prefieren estar ocupados todo el tiempo antes que estar solos con su mente. Porque cuando se quedan en silencio, aparecen cosas que no quieren ver. Aparecen preguntas, aparecen recuerdos, aparecen inseguridades, aparece esa sensación rara de vacío que no sabes explicar. Entonces vuelves al ruido, vuelves a la distracción, vuelves al estímulo constante, y el ciclo continúa. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. Un hombre que no conecta con sus emociones, tampoco conecta con su propósito. Porque el propósito no nace de la lógica fría, nace de lo que te mueve por dentro, nace de lo que te indigna, de lo que te apasiona, de lo que te importa profundamente. Si no sabes lo que sientes, tampoco sabrás lo que realmente quieres. Y entonces tu vida se vuelve mecánica, funcional, pero vacía. Cumples responsabilidades, cumples horarios, cumples expectativas, pero no sientes intensidad, no sientes fuego interno, no sientes dirección real. Y eso es peligroso, porque el ser humano no está diseñado para vivir anestesiado emocionalmente. Está diseñado para experimentar, para amar con intensidad, para sufrir y crecer, para caer y levantarse, para sentir miedo y aún así avanzar. Cuando te desconectas de tus emociones, también te desconectas de tu humanidad. Y eso te vuelve frío, distante, desmotivado. Empiezas a decir cosas como, nada me sorprende, nada me llena, todo es lo mismo. Pero no es que el mundo haya perdido color, es que tú bajaste la intensidad. Te protegiste tanto del dolor, que también bloqueaste la alegría. Te endureciste tanto, que dejaste de vibrar, y ahora la vida se siente gris, sin profundidad, sin impacto. Pero aquí viene lo importante. Puedes revertirlo, no volviendo a ser ingenuo, no volviendo a ser impulsivo, sino volviendo a ser consciente. Consciente de lo que sientes, consciente de lo que evitas, consciente de lo que te duele. Porque cuando te permites sentir sin escapar, empiezas a recuperar tu intensidad. Cuando enfrentas lo que has estado evitando, recuperas claridad. Cuando dejas de anestesiar tu mente con distracciones, empiezas a escucharte, y al escucharte, algo despierta. Empiezas a recordar qué cosas realmente te importan, qué cosas te indignan, qué cosas te mueven, y ahí empieza el cambio. Porque un hombre conectado emocionalmente no es débil, es poderoso, sabe lo que quiere, sabe lo que no tolera, sabe lo que le duele, y sabe por qué lucha. La insensibilidad no es fuerza, es defensa, y vivir a la defensiva toda la vida no es vivir, es sobrevivir. La verdadera evolución no está en apagar emociones, está en dominarlas sin negarlas, está en sentir miedo y avanzar igual, en sentir dolor y aprender, en sentir tristeza y transformarla. Eso es profundidad, eso es madurez real, eso es poder interior.
Y si sientes que últimamente todo te da igual, si sientes que nada te mueve como antes, si sientes que estás funcionando pero no vibrando. Tal vez no estés roto. Tal vez solo estés desconectado. Y reconectar no es cómodo. Pero es necesario. Porque la vida no se mide por cuánto produces. Se mide por cuánto experimentas. Y vivir sin sentir, no es vivir plenamente. Después de entender que tu historia aún se está escribiendo, aparece una pregunta inevitable. Si todavía quedan capítulos por descubrir, ¿qué vas a hacer con las próximas páginas? Porque darse cuenta de que puedes cambiar es poderoso. Pero decidir cambiar es otra cosa completamente distinta. Ahí es donde empieza el verdadero proceso. Mejorar no comienza con motivación extrema. No empieza con una transformación espectacular. No empieza con una decisión perfecta. Empieza con incomodidad, con esa sensación interna que te dice que algo puede ser diferente. Con esa pequeña inquietud que aparece cuando sabes que estás hecho para más. El problema es que muchas personas sienten esa incomodidad, pero la apagan. La distraen, la posponen, la justifican, porque mejorar implica moverse, y moverse implica dejar algo atrás. Dejar hábitos que ya no te sirven. Dejar conversaciones que te drenan. Dejar versiones antiguas de ti mismo que ya no encajan con quien quieres ser. Y eso duele, no porque estés perdiendo algo valioso, sino porque estás soltando algo conocido. El proceso de mejorar comienza cuando decides que lo conocido ya no es suficiente. No cuando todo está claro, no cuando todo está resuelto, sino cuando aceptas que crecer implica atravesar incertidumbre. Porque mejorar no es convertirte en otra persona, es convertirte en una versión más consciente de quien ya eres. Es empezar a hacer preguntas incómodas. ¿Estoy usando bien mi tiempo? ¿Mis hábitos me acercan o me alejan de la vida que quiero? ¿Estoy viviendo por convicción o por costumbre? Y aquí sucede algo interesante. La mejora real no ocurre de golpe. No es un salto gigante. Es un ajuste pequeño, repetido muchas veces. Es levantarte un poco antes. Es cumplir una promesa pequeña contigo mismo. Es terminar algo que siempre postergabas. Es decir, no, cuando antes decías, sí, por miedo. Son decisiones casi invisibles, pero acumuladas. Transforman una vida. Porque el carácter no se construye en momentos extraordinarios. Se construye en los días normales. En esos días donde nadie te aplaude, donde nadie te observa, donde nadie sabe que estás intentando hacerlo mejor. Ahí es donde realmente empieza el proceso. Cuando decides ser disciplinado aunque no tengas ganas. Cuando decides actuar aunque tengas dudas. Cuando decides avanzar aunque el resultado no sea inmediato. Y aquí viene una verdad que pocos aceptan. Mejorar no siempre se siente bien. A veces se siente como renunciar a la comodidad. Como enfrentarte a tus propias excusas. Como admitir que has estado viviendo por debajo de tu potencial. Pero esa incomodidad no es una señal de fracaso. Es una señal de crecimiento. Es el indicador de que estás expandiendo tus límites. Porque cada vez que haces algo que antes evitabas, tu identidad cambia un poco. Empiezas a verte diferente. Empiezas a confiar más en ti. Empiezas a demostrarte que sí eres capaz. Y esa es la base de toda transformación real. No la motivación, no la inspiración, sino la evidencia que construyes con tus propias acciones. Pequeñas acciones, constantes acciones, intencionales acciones. Con el tiempo, esas acciones empiezan a reescribir tu historia. La persona que antes dudaba, empieza a decidir. La persona que antes postergaba, empieza a ejecutar. La persona que antes se conformaba, empieza a aspirar a más. Y sin darte cuenta, ya no estás pensando solamente en cambiar. Estás cambiando. Pero hay algo importante que debes entender. El proceso no es lineal. Habrá días de avance, habrá días de retroceso, habrá momentos donde sentirás que nada está funcionando. Y es ahí donde la mayoría abandona. No porque no puedan mejorar, sino porque esperaban que fuera más fácil. Pero el crecimiento verdadero no es cómodo. Es constante, es silencioso, es paciente. Y si decides mantenerte en el proceso, incluso cuando no veas resultados inmediatos, algo poderoso sucede. Empiezas a construir una versión de ti que ya no depende de las circunstancias. Una versión que actúa por compromiso. Una versión que entiende que cada día es una inversión. Y entonces ya no mejoras por presión. No mejoras para demostrar algo. Mejoras porque entendiste que tu vida merece intención. Porque entendiste que todavía estás escribiendo tu historia. Y ahora, por primera vez, lo haces de manera consciente. Ese es el verdadero inicio del proceso. No cuando todo cambia afuera, sino cuando decides cambiar adentro. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que ves tu potencial, ya no puedes dejar de verlo. Y el proceso apenas comienza. Y cuando el proceso comienza, algo cambia en silencio. Ya no buscas respuestas rápidas.
Ya no buscas motivación constante. Empiezas a buscar coherencia, porque entiendes que mejorar no es un evento, es una identidad en construcción. Y aquí es donde la reflexión se vuelve más profunda. Te das cuenta de que durante mucho tiempo no vivías mal, pero tampoco vivías plenamente. Funcionabas, cumplías, respondías, pero no necesariamente elegías. Y hay una gran diferencia entre vivir reaccionando y vivir decidiendo. El proceso de mejora te obliga a mirar algo incómodo. Tus decisiones pasadas no fueron casualidad, fueron reflejo de tu nivel de conciencia en ese momento. Y eso no es culpa, es responsabilidad. Responsabilidad de reconocer que si quieres un resultado distinto, necesitas convertirte en alguien distinto. No más fuerte, no más perfecto, sino más consciente, porque el verdadero cambio no ocurre cuando intentas controlar todo lo externo. Ocurre cuando comienzas a gobernar lo interno. Tus pensamientos, tus hábitos, tus emociones. Te das cuenta de que muchas de tus limitaciones no venían del mundo. Venían de historias que repetías dentro de tu mente. Así soy yo, no puedo cambiar, siempre me pasa lo mismo. Pero en el proceso descubres algo poderoso. No eres tus patrones, no eres tus errores, no eres tus momentos más débiles. Eres la decisión que tomas después de reconocerlos. Y ahí comienza la transformación real. Cuando dejas de justificar lo que te limita y empiezas a asumir lo que te impulsa. Pero hay algo más profundo aún. Mejorar también implica perdonarte. Perdonarte por el tiempo perdido. Por las oportunidades que dejaste pasar. Por las veces que sabías lo que debías hacer, y no lo hiciste. Porque cargar culpa no te hace crecer. Te paraliza, y el crecimiento necesita movimiento. El proceso no se trata de castigarte por quien fuiste. Se trata de honrar a quien estás empezando a ser. Y cuando entiendes eso, dejas de competir con otros. Empiezas a competir contigo, con tu versión de ayer, con tus viejos hábitos, con tus antiguas excusas. Y esa competencia es silenciosa. Nadie la ve, nadie la aplaude, pero tú la sientes. Cada vez que eliges disciplina sobre distracción, cada vez que eliges enfoque sobre comodidad, cada vez que eliges paciencia sobre impulso. Ahí estás creciendo. Y aquí llega una verdad que pocos dicen. El proceso de mejora no elimina el miedo. Te enseña a actuar a pesar de él. Porque el miedo siempre aparecerá cuando estés expandiendo tus límites. Pero ahora ya no lo interpretas como una señal de detenerte. Lo interpretas como una señal de que estás avanzando. Y lentamente, muy lentamente, tu identidad cambia. Ya no dices, quiero ser mejor. Empiezas a decir, estoy construyendo algo. Y eso transforma tu manera de vivir cada día. Ya no buscas resultados inmediatos. Buscas progreso constante. Ya no te obsesiona la meta. Te enfocas en el proceso. Porque entendiste algo esencial. La persona que alcanzará esa meta se construye mucho antes de llegar a ella. Y cada día es un entrenamiento invisible. Un entrenamiento mental. Un entrenamiento emocional. Un entrenamiento de carácter. Habrá momentos de duda. Habrá momentos donde pensarás en rendirte. Habrá momentos donde sentirás que nadie nota tu esfuerzo. Pero recuerda esto. La transformación más poderosa es la que ocurre cuando nadie está mirando. Porque es auténtica. No nace del reconocimiento. Nace del compromiso. Y el compromiso no hace ruido. Se demuestra en constancia. Así que si hoy sientes que estás en medio del proceso, si sientes que estás cambiando pero aún no ves grandes resultados, eso es buena señal. Significa que estás sembrando. Y las raíces siempre crecen en silencio antes de que el árbol sea visible. No te desesperes. No retrocedas. No subestimes los pequeños pasos que estás dando. Porque cada pensamiento que cuestionas, cada hábito que corriges, cada decisión consciente que tomas, está moldeando una versión de ti más fuerte, más clara y más firme. Y llegará un momento, no inmediato, pero inevitable, donde mirarás atrás y te darás cuenta. No fue un gran momento el que cambió tu vida. Fue la acumulación de pequeños actos de valentía. Y en ese instante entenderás que el proceso no solo te estaba llevando a un nuevo resultado. Y cuando el proceso comienza, algo cambia en silencio. Ya no buscas respuestas rápidas. Ya no buscas motivación constante. Empiezas a buscar coherencia, porque entiendes que mejorar no es un evento, es una identidad en construcción. Y aquí es donde la reflexión se vuelve más profunda. Te das cuenta de que durante mucho tiempo no vivías mal, pero tampoco vivías plenamente. Funcionabas, cumplías, respondías, pero no necesariamente elegías. Y hay una gran diferencia entre vivir reaccionando y vivir decidiendo. El proceso de mejora te obliga a mirar algo incómodo. Tus decisiones pasadas no fueron casualidad. Fueron reflejo de tu nivel de conciencia en ese momento. Y eso no es culpa. Es responsabilidad. Responsabilidad de reconocer que si quieres un resultado distinto, necesitas convertirte en alguien distinto.
No más fuerte, no más perfecto, sino más consciente, porque el verdadero cambio no ocurre cuando intentas controlar todo lo externo. Ocurre cuando comienzas a gobernar lo interno. Tus pensamientos, tus hábitos, tus emociones. Te das cuenta de que muchas de tus limitaciones no venían del mundo. Venían de historias que repetías dentro de tu mente. Así soy yo, no puedo cambiar, siempre me pasa lo mismo. Pero en el proceso descubres algo poderoso. No eres tus patrones, no eres tus errores, no eres tus momentos más débiles. Eres la decisión que tomas después de reconocerlos. Y ahí comienza la transformación real. Cuando dejas de justificar lo que te limita y empiezas a asumir lo que te impulsa. Pero hay algo más profundo aún. Mejorar también implica perdonarte. Perdonarte por el tiempo perdido. Por las oportunidades que dejaste pasar. Por las veces que sabías lo que debías hacer, y no lo hiciste. Porque cargar culpa no te hace crecer. Te paraliza, y el crecimiento necesita movimiento. El proceso no se trata de castigarte por quien fuiste. Se trata de honrar a quien estás empezando a ser. Y cuando entiendes eso, dejas de competir con otros. Empiezas a competir contigo, con tu versión de ayer, con tus viejos hábitos, con tus antiguas excusas. Y esa competencia es silenciosa. Nadie la ve, nadie la aplaude, pero tú la sientes. Cada vez que eliges disciplina sobre distracción. Cada vez que eliges enfoque sobre comodidad. Cada vez que eliges paciencia sobre impulso. Ahí estás creciendo. Y aquí llega una verdad que pocos dicen. El proceso de mejora no elimina el miedo. Te enseña a actuar a pesar de él. Porque el miedo siempre aparecerá cuando estés expandiendo tus límites. Pero ahora ya no lo interpretas como una señal de detenerte. Lo interpretas como una señal de que estás avanzando. Y lentamente, muy lentamente, tu identidad cambia. Ya no dices, quiero ser mejor. Empiezas a decir, estoy construyendo algo. Y eso transforma tu manera de vivir cada día. Ya no buscas resultados inmediatos. Buscas progreso constante. Ya no te obsesiona la meta. Te enfocas en el proceso. Porque entendiste algo esencial. La persona que alcanzará esa meta se construye mucho antes de llegar a ella. Y cada día es un entrenamiento invisible. Un entrenamiento mental. Un entrenamiento emocional. Un entrenamiento de carácter. Habrá momentos de duda. Habrá momentos donde pensarás en rendirte. Habrá momentos donde sentirás que nadie nota tu esfuerzo. Pero recuerda esto. La transformación más poderosa es la que ocurre cuando nadie está mirando. Porque es auténtica. No nace del reconocimiento. Nace del compromiso. Y el compromiso no hace ruido. Se demuestra en constancia. Así que si hoy sientes que estás en medio del proceso, si sientes que estás cambiando pero aún no ves grandes resultados. Eso es buena señal. Significa que estás sembrando. Y las raíces siempre crecen en silencio antes de que el árbol sea visible. No te desesperes. No retrocedas. No subestimes los pequeños pasos que estás dando. Porque cada pensamiento que cuestionas, cada hábito que corriges, cada decisión consciente que tomas, está moldeando una versión de ti más fuerte, más clara y más firme. Y llegará un momento, no inmediato, pero inevitable, donde mirarás atrás y te darás cuenta. No fue un gran momento el que cambió tu vida. Fue la acumulación de pequeños actos de valentía. Y en ese instante entenderás que el proceso no solo te estaba llevando a un nuevo resultado. Y cuando empiezas a transformarte por dentro, el concepto de éxito también cambia. Ya no lo ves como algo lejano. Ya no lo ves como un golpe de suerte. Ya no lo ves como una meta reservada para unos pocos. Empiezas a entender que el éxito no es un destino. Es una consecuencia directa de quién decides ser cada día. Porque la superación personal no se trata solo de mejorar hábitos. Se trata de elevar estándares. Estándares en cómo piensas. Estándares en cómo trabajas. Estándares en cómo te hablas cuando nadie más te escucha. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que el éxito es dinero. Es reconocimiento. Es poder. Y sí, puede incluir todo eso. Pero el verdadero éxito comienza mucho antes. Comienza cuando desarrollas la capacidad de sostener disciplina sin supervisión. Cuando haces lo correcto aunque nadie lo celebre. Cuando eliges crecer aunque el camino sea más difícil. Porque el éxito externo sin fortaleza interna se derrumba, pero cuando tu carácter se expande, cuando tu mentalidad madura, cuando tu identidad se fortalece, el éxito deja de ser una posibilidad. Se convierte en una consecuencia inevitable. La superación personal te enseña algo esencial. No se trata de hacer más. Se trata de convertirte en alguien capaz de manejar más. Más responsabilidad, más presión, más oportunidades. Porque alcanzar el éxito no es lo más difícil. Mantenerlo es lo que exige crecimiento constante. Y aquí está la verdad profunda. Cada nivel de éxito requiere una versión más evolucionada de ti. La versión que sueña no es la misma que ejecuta.
La versión que empieza no es la misma que lidera. La versión que duda no es la misma que decide. Y el proceso de superación consiste en cerrar esa distancia. Cerrar la distancia entre quien eres hoy y quien necesitas ser para sostener la vida que deseas. Eso implica incomodidad. Implica disciplina cuando no hay motivación. Implica enfoque cuando hay distracciones. Implica constancia cuando no hay resultados visibles. Pero cada vez que eliges seguir, tu estándar interno se eleva. Y cuando tu estándar cambia, tu vida cambia, porque ya no aceptas lo mínimo. Ya no negocias con tus excusas. Ya no te conformas con lo que antes tolerabas. Empiezas a moverte con intención. Cada decisión se vuelve estratégica. Cada hábito se vuelve una inversión. Cada día se vuelve una oportunidad de expansión. Y aquí ocurre algo poderoso. El éxito deja de ser un evento futuro, y se convierte en una forma de vivir el presente. Porque éxito también es cumplir tu palabra, dominar tus impulsos, mantener tu enfoque, superar tu versión anterior. El éxito verdadero no grita. Se construye en silencio, y cuando finalmente alcanzas metas externas, un logro, un reconocimiento, una victoria, te das cuenta de algo impactante. Lo más valioso no fue el resultado, fue en quién te convertiste en el camino. Porque ahora tienes más claridad, más autocontrol, más visión, más fortaleza mental, y eso nadie te lo puede quitar. El éxito real no se trata de acumular cosas, se trata de expandir tu capacidad. Capacidad de liderar, capacidad de resistir, capacidad de construir, capacidad de impactar. Y cuando alcanzas ese nivel, tu visión deja de ser solo personal. Ya no buscas éxito solo para ti. Empiezas a pensar en legado, en influencia, en ejemplo, en impacto. Porque la verdadera superación personal culmina cuando entiendes que tu crecimiento no es solo para tu beneficio. Es para elevar todo lo que tocas. Tu familia, tu entorno, tu comunidad, tu equipo. Y en ese punto comprendes algo profundo. El éxito no era la meta final, era la plataforma para crear, servir y trascender. Y entonces ya no te obsesiona llegar. Te comprometes a evolucionar constantemente. Porque ahora sabes que el verdadero límite no está afuera. Está en cuanto estás dispuesto a crecer. Y cuando decides que tu crecimiento no tiene techo, el éxito deja de ser una pregunta. Se convierte en una consecuencia natural de tu evolución. Y lo más poderoso de todo, es que el proceso continúa. Porque la superación personal no termina cuando alcanzas algo. Termina cuando decides dejar de crecer. Y tú, ya no eres esa persona. Ahora entiendes que cada nivel que alcanzas, es solo el comienzo del siguiente. Y eso, es el verdadero alcance del éxito. Levántate y repite, no persigo el éxito, me convierto en alguien a quien el éxito no puede ignorar. Mi futuro no es una posibilidad lejana, es una construcción diaria que ya está tomando forma. El éxito no me sorprende, me reconoce, cada disciplina que sostengo hoy, es una victoria que el mañana agradecerá. No tengo dudas sobre mi destino, porque estoy trabajando en él mientras otros solo lo imaginan. Mi presente es preparación, mi futuro es consecuencia. El éxito no llega por azar, llega por coherencia. Y yo soy coherente con mis metas, mis decisiones y mi visión. Mi vida no será común. Será consciente, intencional y extraordinaria. No camino con esperanza vacía. Camino con certeza entrenada. Lo que hoy construyo en silencio, mañana hablará con autoridad. El futuro brillante que imagino ya comenzó en la persona que estoy eligiendo ser. No temo al tiempo. El tiempo trabaja para quien trabaja en sí mismo. Mi éxito no depende de circunstancias. Depende de mi estándar. Y mi estándar es alto. Cada día me acerco más. No solo a lo que quiero tener, sino a quien quiero ser. La abundancia no es un deseo. Es el resultado natural de mi crecimiento. Estoy alineado con mi propósito. Estoy enfocado en mi evolución. Estoy comprometido con mi grandeza. Mi vida no será una reacción al mundo. Será una creación desde mi interior. El éxito me encontrará preparado. El futuro me encontrará firme. Y la vida me encontrará pleno. Porque ya decidí que así será. Y cuando la decisión es absoluta, el resultado es inevitable.